Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Las mejores, buenas, malas noticias. Es el título de nuestra meditación para el día de hoy, basada en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 33. Encontramos pasajes paralelos en Lucas capítulo 9 y en Mateo capítulo 16. Recuerde, esos son los llamados evangelios sinópticos. He llamado este mensaje las mejores, buenas, malas noticias. A todos nos han dado buenas, malas noticias, ¿verdad? A veces es algo sin importancia y a veces algo muy grave. Pero estas de este pasaje son las mejores, buenas, malas noticias. Es tan extremo para Pedro y los apóstoles que es a quienes se les entrega estas buenas, malas noticias. Ese es el golpe final, el punto más alto seguido por el punto más bajo. Para Pedro es el elogio más grande que haya recibido, pero también fue seguido por la amonestación más grande que cualquier ser humano haya recibido jamás. Al principio, las buenas noticias no podrían haber sido las mejores y de repente no podrían ser peores. Vamos al momento, leamos el pasaje, versículo 27. Salió Jesús junto con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino interrogó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice la gente que soy? Le dijeron, Juan el Bautista, otros dicen Elías, pero otros, uno de los profetas. Y continuó preguntándoles, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Pedro respondió y le dijo, tú eres el Cristo. Y les advirtió que no lo contaran a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y estaba expresando el asunto claramente. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero, volviéndose Jesús y viendo a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en los intereses de Dios, sino en los de los hombres. Ese es el punto culminante del Evangelio de Marcos. Todo lo anterior nos lleva a este punto y todo lo que sigue de aquí en adelante surge a partir de este punto. Es el momento en que los discípulos resuelven el asunto de la identidad de Jesús. Este es el momento en el que ellos creen, se convencen y confiesan cuál es la identidad de Jesús. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, como nos da el registro de Mateo, la declaración completa de Pedro. Pero todavía existe una gran confusión, no en la persona, sino en el plan. Ellos afirman la persona, pero niegan el plan. Desde la perspectiva de Pedro y los apóstoles, la buena noticia fue la afirmación de que entendían que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Para un judío que guardaba la esperanza, esa era la mayor revelación posible a recibir. Era la mayor revelación, la revelación de su Mesías. Todo esto lo han estado ellos esperando y ha sido anunciado desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta el final. Todo el Antiguo Testamento está repleto de promesas que anunciaban la llegada del Mesías, promesas de salvación, extensión del país, el reino en bendición, prosperidad, la tierra cambiando, la tierra de Israel cambiando, la gloria recibida, Israel como la nación más prominente y poderosa sobre la faz de la tierra, el Mesías reinando, todo gozo, todo paz, todo bendición. Eso es lo que esperaban. Estos hombres habían seguido a Jesús, y allí están incluidos los 12 apóstoles y los demás que han sido llamados los discípulos. Lo han seguido por más de 2 años y medio y todo el tiempo habían estado esperando que él fuera el Mesías. Ahora lo saben y aquí finalmente lo afirman
afirman que lo saben. Sin embargo, inmediatamente después de la más gloriosa de todas las revelaciones y confirmar esto tan glorioso, llega la incomprensible noticia para ellos de que el Mesías será asesinado. Y no estoy seguro que ellos escucharon lo que dijo después Jesús acerca de su resurrección. Noticias muy impactantes, tan impactantes que llevan a Pedro de ser un héroe a convertirse en un villano. Tan impactante que Pedro pasa de ser un portavoz de Dios a ser un portavoz de Satanás. Esa es la paradoja aquí. Dos revelaciones que chocan. Él es el Mesías, aquel cuya venida traerá salvación, bendición a Israel y al mundo entero, y sin embargo será asesinado por el pueblo de Israel y rechazado. Para ellos es un oxímoron que el Mesías, la fuente de la vida, sea asesinado. Que el Mesías, rey de Israel, sería rechazado por Israel. Estas son realidades en conflicto que constituyen lo que he llamado las buenas y las malas noticias. Entonces vamos a ver en primer lugar las buenas noticias. Está en los versículos 27 al 30. Jesús salió. Ahora nos detendremos aquí para repasar. Recuerda, versículos 22 al 26, el pasaje anterior, que él estaba en Betsaida, en la costa noreste del mar de Galilea, un poco al este de Capernaum. Este fue el pueblo hogar de 3 de los apóstoles, un lugar familiar para ellos. Jesús hizo muchos milagros allí. De hecho, juicio se pronunció sobre esta ciudad, sobre este pueblo, porque Jesús había hecho tantas obras allí que su castigo en el día del juicio final sería peor que el castigo para Tiro y Sidón, 2 ciudades paganas, idólatras, debido a que ellos tenían la revelación de Jesús. Versículo 26, después de sanar al hombre ciego, le ordena que no entre al pueblo y que no se lo diga a nadie. Este fue el milagro final. Y luego en el versículo 27 dice, salió. Por tanto, entendemos aquí que salió de Betsaida y se fue derecho al norte, porque dice, fue junto con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo. Este es el último puesto de avanzada en Galilea e Israel. Está muy cerca de la antigua ciudad de Dan. Cesarea de Filipo estaba arriba en la frontera norte y en su mayoría fue una región gentil. Un lugar lleno de ídolos porque está lleno de gentiles que están conectados con la idolatría del pasado. Allí había un templo para César Augusto, que era una deidad mortal. Y no sé si esa cosa exista, un dios mortal. Era un área gentil que regularmente fue hostil al judaísmo y a las escrituras. Y reconocemos que este es un buen lugar para que el Señor aclare que no todas las religiones son aceptables a Dios. Solo hay un Señor y un Dios viviente. Y cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él estaba confrontando, desenmascarando a los ídolos muertos que integraban todo este grupo de deidades que adoraban las personas en estos reinos gentiles. Están en esa área, en esa región, están camino, dice, a Cesarea de Filipo. Y allí, en medio de ir caminando, sostienen esta conversación. Esta conversación no puede esperar. Ahora, aclaremos que cuando leemos un texto de las Escrituras, es de esperar que no registre todo lo que se dijo. Eso lo entendemos, ¿verdad? Obtenemos simplemente un resumen de lo que se dijo. Es una conversación que se desarrolla al mismo tiempo que avanzan por estos pueblos cerca de Cesarea de Filipo. Han estado con nuestro Señor durante 2 años y medio. Lucas, en su registro del capítulo 9, dice que Jesús había estado orando ahí en 9:18. Esto era un hábito en la vida del Señor Jesús. Y luego Marcos dice, interrogó a sus discípulos. Han tenido 2 años y medio de escuela, 7:24, y ahora ha llegado el tiempo del examen. 2 años y medio de revelación divina,
de miles de milagros, de la enseñanza más profunda imaginable. Los milagros creativos visibles en todos los sentidos deberían haber sido una especie de evidencia final, la que ellos necesitaban para afirmar que Jesús es su Mesías. Han tenido revelación suficiente para ser creyentes. Galilea ha recibido suficiente revelación como para ser condenada también. En palabras de Romanos 1, no tienen excusa. Tuvieron suficiente revelación para ser juzgados, no hay duda de eso. ¿Nos sorprende? No. Eso cumple la profecía de Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo del Señor? Por esta razón no podían creer. No creen ahora y no creerán jamás. Han ido más allá del punto en el que les es posible creer. Ojo, si hubo suficiente revelación para condenar a los incrédulos, entendemos que hay suficiente revelación para convencer a los creyentes. De hecho, no deberían ser necesarias estas preguntas. La pregunta es: ¿por qué tardan tanto en hacer esta confesión? Recuerde, es la primera vez que cualquier hombre en el Evangelio de Marcos hace esta confesión acerca de la identidad de Jesús. El Padre hizo una declaración en su bautismo. Los demonios han dicho que Él es el Hijo de Dios varias veces, pero solo ahora, 2 años y medio después de todas estas cosas, y solo algunos meses para la cruz, finalmente ellos hacen esta confesión. Era hora, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cuando llegamos a este pasaje, primero vienen las buenas noticias, y esa es la confesión. Note que se inicia con un examen. Solo hay 2 preguntas en este examen. Es muy puntual, ¿verdad? Directo al grano. Pregunta número 1. Dice: estaba cuestionando a sus discípulos diciéndoles. Y esta es una conversación. Van y vienen las palabras. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Solo otro profeta? ¿Quién dice la gente que soy? Lucas 9:18 dice que además Jesús dijo: ¿quién dicen las multitudes acerca de mí? Y usó la palabra Lucas para multitud o masas, que usa frecuentemente para referirse a multitudes sin compromiso. Estos son los buscamilagros, los que buscan emociones, entretenimiento, pero eran impenitentes, de corazón duro, santurrones indiferentes e incrédulos. ¿Quién dice que soy? De hecho, en Mateo agrega que dijo: ¿quién dicen que soy yo, el Hijo del Hombre? Deme la respuesta que viene producto de la mente humana. La respuesta viene en el versículo 28. Entonces le dijeron: algunos dicen que Juan el Bautista. Esa pareció siempre ser la primera opción. Alguien más dice que eres Elías, y hay otros que piensan que eres alguno de los profetas. Pero ¿cómo podría ser Juan el Bautista si el mismo Herodes lo hizo decapitar? Él estaba muerto, según Mateo capítulo 14 y Lucas 9 del 7 al 9 nos lo aclaran. Herodes ha decapitado a Juan Bautista, y cuando escucha que Jesús está haciendo todos estos milagros, simplemente él concluye en su mente mística y oscura que Juan Bautista ha regresado a la vida, ha regresado entre los muertos. Esa parece ser la noción más popular. No se puede negar que Jesús fue un profeta. No se puede negar que hizo hechos, milagros extraordinarios. Y entonces concluyen que tal vez es Juan Bautista que ha resucitado. Otros, según Malaquías capítulo 3 y 4, Elías vendría a la tierra justo antes de la llegada del Mesías. Si no es Juan el Bautista resucitado entre los muertos, quizás sea Elías. Elías, después de todo, según Segunda de Reyes capítulo 2, fue llevado al cielo. Quizá volvió, como lo anunció Malaquías. Y según Mateo, alguien dijo Jeremías. ¿Pero por qué Jeremías? Bueno, porque había una
tradición bastante extraña entre los judíos que dice que antes del cautiverio, Jeremías fue al templo y tomó el arca del pacto y el altar del incienso y lo llevó al monte Nebo. Y de acuerdo con esa tradición, antes de que regrese el Mesías, Jeremías debía regresar, ir a buscar el altar del incienso y el arca del pacto, y al tenerlos, entonces el Mesías vendría en su gloria. Pero todos estaban equivocados, solo acertaron en el hecho de que era profeta y sabían que tenía que ser de Dios. Por eso también estaban convencidos de que Jesús no podía ser el Mesías. Eso era algo imposible. ¿Por qué en sus mentes no podía ser el Mesías? Porque su concepto de Mesías fue el de un gobernante, un poderoso militar que derrocaría a los invasores. Él destruiría a los enemigos de Israel, traerá la bienaventuranza y la prosperidad a Israel, traerá paz permanente. Él llevaría a Israel a ser la nación más grande sobre la faz de la tierra y todas las demás naciones estarían bajo la sombra de Israel. El Mesías reinaría en Israel y dominaría el mundo. Él establecería la justicia. ¿Pero dónde estaba todo esto? Su concepto acerca del Mesías estaba muy desarrollado, pero a la vez muy distorsionado. Y así no encajó en su mente cuando vieron a Jesús que él fuera el Mesías. Él no encajaba en su modelo. No era un líder militar o un conquistador, no parecía rey, no actuaba como uno. Ellos se quedan cortos. En Juan capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Eso lo entendemos. Entonces, ellos tienen en su mente, es un profeta de Dios, eso es todo lo que pueden decir. Esa es la opinión popular. Es Juan el Bautista, Jeremías, Elías, muy seguramente hablarían de otros profetas del Antiguo Testamento. Esa es la pregunta número 1 del examen. La segunda pregunta está en el versículo 29. Él continuó preguntándoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y por cierto, esa es la pregunta más importante que cualquier ser humano responderá. ¿Quién es Jesucristo? Todos en este planeta son responsables eternamente ante Dios por la respuesta a esa pregunta. La respuesta incorrecta significará el infierno. La respuesta correcta significará el acceso al cielo. Cada grupo, note usted, dice algo. Los científicos, los religiosos, los filósofos. Pero todas sus respuestas, producto de su mente, los condenan. Siempre que usted vea a alguien buscando al Jesús histórico, sepa que eso es algo satánico y es un ataque a la Escritura. No es difícil llegar a la respuesta correcta si la persona lee Mateo, Marcos, Lucas o Juan. No es difícil en lo absoluto. De hecho, los discípulos concluyen exactamente con la razón con la cual Juan dice que se escribieron los evangelios. Dice Juan 20:31, estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la confesión de Pedro entonces? Según lo que nos dice el registro de Mateo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro entonces confiesa exactamente lo que los evangelios demuestran. Aunque Pedro no tiene los evangelios, él ha vivido todo lo que los evangelios relatan. Él llega a la conclusión a la que cualquier lector fiel, disciplinado, con mente abierta, que lee los evangelios, tiene que llegar. No me diga cosas tontas acerca de que está buscando al Jesús histórico fuera de la Biblia. Ese es una mentira de Satanás. La pregunta, entonces, ¿quién dicen ustedes que soy?
Y respondió Pedro aquí como un portavoz oficial. Podemos pensar que entre los discípulos este fue un tema constante de conversación. Muy seguramente dijeron, ¿es él? Tal vez no, pero ¿quién es él? Pero aquí tenemos el registro de la primera vez cuando se hace esta confesión, tú eres el Cristo. Es la segunda vez en el Evangelio que se usa la palabra Cristo. La primera vez se usó ahí en el capítulo 1, verso 1, donde dice Evangelio de Jesús el Cristo. No hemos escuchado esta palabra Cristo en 8 capítulos. Cristo es el equivalente hebreo a ungido. Cristo no es un nombre, Jesús es un nombre. Recuerda, llamará su nombre Jesús. El nombre, sobre todo nombre, que se le dio después de la resurrección es Señor. Entonces, Jesús es su nombre, Señor es su título supremo. ¿Qué significa Cristo? Esa es la palabra para ungido, la cual define su obra. Él es el rey, sacerdote y profeta prometido por Dios. De hecho, si usted lee Lucas, la declaración completa de Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios. Si lee Mateo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí no vayamos a pensar que Pedro da esta declaración de una sola vez. Tal vez durante esta conversación él usó diferentes frases para definirlo durante la conversación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, según el registro de Mateo 16. Pero, ¿qué estuvieron entonces pensando estos discípulos durante los 2 años y medio que han estado con Jesús? Pensaron que era el Hijo de Dios. Tal vez pensarían, con dudas, que sería el Mesías. De hecho, la mayoría estaba convencida de que él era el Mesías. De no ser así, ¿por qué le darían la espalda al judaísmo, verdad? ¿Por qué se alejaron de la oscuridad? ¿Por qué seguirían a Jesús hasta este punto? Recuerde que muchos de sus seguidores, según Juan 6, volvieron atrás cuando Jesús les dijo cosas que les espantó. Pero los discípulos siguen aquí. ¿Creen que es el Hijo de Dios? Lo dijeron en el lago cuando él caminó sobre el agua. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Creen que él es el Mesías? Hasta cierto punto lo han creído todo el tiempo. ¿Por qué? Juan Bautista, en el Evangelio de Juan 1:34, dijo, tú eres el Hijo de Dios. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden, Juan Bautista identificó a Jesús como el Mesías y ellos aceptaron eso. En Juan 1:41, Andrés proclama que Jesús es el Mesías y Natanael lo llama el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Pero a lo largo de estos 2 años y medio están luchando con esto. Luchan no porque no haya evidencia del poder divino en la vida de Cristo, solo luchan porque Él no se ajusta a sus patrones mentales preconcebidos acerca del Mesías. Tal vez, obviamente, sea un profeta de Dios, ellos le conceden eso, pero simplemente no ha hecho lo que dice la Escritura haría el Mesías. ¿Dónde está la conquista, la independencia? ¿Dónde está el poder, la bendición? ¿Dónde están los invasores derrocados? Él es tan manso y humilde y sumiso que incluso le paga impuestos a Roma y además es odiado por los líderes de la religión. De hecho, fue tan desconcertante que Jesús, comparado con su punto de vista mesiánico, que si usted nota que Juan Bautista en un momento de crisis, después de haber dicho que era el Mesías, manda a sus discípulos a preguntar si él era o tenían que esperar a otro. Entonces, podemos entender todas estas fluctuaciones entre el miedo y la duda en los discípulos. Y no es tanto que no acepten que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Realmente ellos no lo pueden negar. Es solo que no pueden apropiarse plenamente de eso, porque no se ve como ellos creen
que debería verse. Pero aquí, por fin, se establece la verdad de su deidad y su condición como Mesías. Y aunque dudan y tienen temores sobre el plan, ya no tienen dudas ni temores acerca de la identidad de Cristo. Jesús era el Hijo del Hombre, pero también era el Hijo de Dios. Por naturaleza, Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Esta confesión sale de la boca de Pedro, pero él solamente reúne la confesión de todos los 12. Pero note que no es el resultado de lo que ellos han extraído de la razón humana. Es decir, que no es solo porque en su mente encajan las piezas. Note que cuando Pedro acaba de dar su confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente Jesús le dice, según Mateo 16:17, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note, requiere la intervención divina para hacer esta confesión. En 1 Corintios capítulo 12 dice que nadie puede confesar a Jesús como Señor sino por el Espíritu Santo. Esa es una obra de Dios. Voy a ser enfático en que la Biblia enseña que nadie puede hacer una confesión plena acerca de quién es Jesús o declarar que Jesús es el Señor y el Cristo a menos que Dios intervenga en la vida de ese ser humano. Nadie viene a mí, recuerde, dijo Jesús en Juan 6, a menos que mi Padre lo traiga. En 1 Corintios dice, la única manera que sabrás la verdad es cuando el Espíritu de Dios se la enseñe. El hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. Solo pueden reconocer la identidad verdadera de Jesús aquellos que son enseñados por el Espíritu Santo. En Mateo 11:27 está la misma idea. Afirma esa verdad que les acabo de mencionar. Dice el Señor, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y cualquiera a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, tenemos aquí la revelación de Dios sobre la identidad de su Hijo Jesucristo. Las dudas desaparecen. Ojo, no significa que no dudarán del plan. Dudaron del plan, pero eso significa que de ahora en adelante no van a dudar acerca de la identidad de Cristo. Y ahí empezamos todos, ¿verdad? Entonces, ellos creen la revelación, la verdad que les ha dado Dios acerca de Jesús. Jesús fue confesado como el Mesías por la obra de Dios y el Espíritu Santo en los corazones de los discípulos. Confesaron la verdad claramente y muy en contraste con los puntos de vista del pueblo. Todo el mundo dice que eres algo menos que el Mesías, pero nosotros decimos, tú eres el Mesías. Y fueron pocos los que encontraron el camino angosto. Las buenas nuevas terminan, note usted, con una advertencia en el versículo 30. Les advirtió que no hablaran a nadie acerca de él. Y eso lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Una advertencia. Eso significa que fue una palabra fuerte. Mandar, advertir, reprender. Es una palabra compuesta muy fuerte. Les da una orden severa. No difundan esto. No le digan a nadie sobre mí. No le digan a nadie por qué. Porque todavía ellos están recibiendo instrucción y el mensaje aún no está completo. Recuerden, Jesús no quiso que los milagros se divulgaran porque no era el mensaje completo. Él simplemente no era un milagrero. Decir que Jesús es el Mesías tampoco es el mensaje completo. Alguien puede reconocer, sí, Jesús es el Mesías, pero aún falta el Evangelio. En segundo lugar, llegamos a las malas noticias. Esas malas noticias no deben decírsela a nadie, porque necesitan más aprendizaje. Dice, y él comenzó. Eso significa que se volvió un tema constante en la enseñanza del Señor de aquí en adelante. Comenzó a enseñarles
que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Malas noticias. Las mejores noticias jamás pronunciadas van seguidas ahora de las peores noticias. ¡Qué golpe! Lo último que ellos esperaban luego de esta gran revelación era que se anunciara la muerte del Mesías. ¿Cómo puede sufrir el Mesías de Dios, el Redentor de Israel, el conquistador de los enemigos de Dios? Por cierto, comenzó a enseñar. Como dije, se convierte en el tema constante de su enseñanza. Lo vemos ahí en Marcos 9:31, lo vemos en Marcos 10:33. Pero la pregunta es, ¿por qué tienes que morir? Esa es una pequeña partícula y significa que es necesario. Se requiere que el Mesías sufra muchas cosas. ¿Qué quiere decir con muchas cosas? Traición, arresto, negación, abandono, injusticia, prisión, burla, golpes, crucifixión, abandono de sus amigos, etc. Vas a sufrir muchas cosas que el Padre determinó y serás rechazado. Esta frase significa probar algo para ver si es cierto, validarlo, evaluarlo. Y además significa que estas personas van a rechazar a Cristo después de una investigación. No es que ellos no tengan evidencias, es que nunca las quisieron aceptar. Jesús sufrirá muchas cosas y una de esas cosas que sufrirá es ser investigado, analizado. ¿Recuerdan? Primero Anás, luego Caifás, luego Pilatos, luego Herodes y todo ese simulacro de juicio. Noten que el Espíritu Santo selecciona este verbo con mucho cuidado. Significa que debe examinarlo, evaluarlo y luego ser rechazado como defectuoso y falso. Ahora, recuerden, ellos recibieron evidencias, pero las rechazaron. Tuvieron suficiente luz para reconocerlo, pero simplemente las rechazaron. Ahora, toda esta situación se pone peor. Llega un punto crítico, la prueba del Señor Jesús, y aquí les sorprende a ellos que no serán los paganos o los hombres malvados o impíos quienes lo van a matar. Su muerte va a ser ocasionada por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Fue el Sanedrín, recuerde, el que lo planeó. Ellos fueron responsables de su traición, compraron a Judas y montaron todo este falso juicio, falsos testigos. Ellos lo entregaron a los romanos para ser asesinado. Ellos constituían una coalición. Recuerde, saduceos, herodianos, fariseos, enemigos se unieron en una común causa, matar al Mesías. ¿Cómo podrían entender esto? Supongo que ellos no pensaron en Isaías capítulo 53, que dice que Él sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz sería sobre Él y por su herida, por Él ser castigado, nosotros seríamos sanados. Entonces, Isaías 53 establece que el Mesías sería el siervo sufriente y sería asesinado. Así, las malas noticias siguen inmediatamente a las buenas noticias. Pero esta es la peor noticia imaginable, es incomprensible, no pueden ni siquiera procesarlo. Es más, yo creo que ellos no escucharon la última parte del anuncio de Jesús, que dice, y después de 3 días resucitará. Él ya había hecho ese anuncio al principio de su ministerio, antes de que los discípulos fueran parte de su vida. Dijo, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y aquí lo vuelve a decir. ¿Acaso yo no sabía en el Salmo 16 que dice que el santo, el Mesías, no vería corrupción? Y que el Señor le mostraría el camino de la vida. Esa es una profecía acerca de su resurrección. Recuerde que Pedro predicó sobre este salmo, el Salmo 16, ahí en el día de Pentecostés, cuando la iglesia inició y cuando vino el Espíritu Santo.
Él eligió el Salmo 16, que prueba que el Mesías resucitaría. ¿O acaso no sabían cómo concluye Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12? Con un Mesías glorificado y exaltado, y levantado después de su muerte sacrificial, sustitutiva por los pecadores. La resurrección es segura, es tan cierta y segura como la muerte y sepultura del Señor Jesús. Entonces, las malas noticias son realmente buenas noticias porque lo van a matar, pero lo van a matar por nosotros. Él ocupará nuestro lugar. Él será castigado por nuestros pecados. Él se constituye en la ofrenda por el pecado, según 2 Corintios 5. Él se hará maldición, según Gálatas capítulo 3. Entonces, ya no hay dudas acerca de la persona, pero luchan con el plan. Y realmente lucharon con el plan. La lucha no fue por falta de claridad por parte de Jesús. Mire el versículo 32. Él lo estaba expresando claramente. Su confusión no viene por una mala comunicación. Es el hecho de que ellos no pueden aceptar el plan. Pedro, a la mitad del versículo 32, dice, lo llevó aparte, lo agarró. Es como, ven conmigo, Señor, Hijo de Dios, Mesías, ven conmigo. Bastante temerario Pedro, presuntuoso, absolutamente. Tal vez está animado por un sentido de falsa importancia porque el Señor le acaba de decir que era bienaventurado porque Dios se lo había revelado. No podemos negar que Pedro está lleno de amor y buenas intenciones. Él en su mente no duda acerca de la persona, de quién es Jesús, el Mesías, pero aún tiene dudas con el plan. Entonces toma al Señor, lo aleja. Y tal vez si usted alguna vez cuestionó si Jesús era humano, esta es una de las mejores ilustraciones en los evangelios de cuán humano fue Jesús. Pedro lo trata como un hombre, lo lleva a un lado. Él piensa que debe darle una mejor comprensión acerca de la figura del Mesías y su responsabilidad. Y luego dice que comenzó a reprenderlo. Esta es la misma palabra que usó Marcos para la amonestación de Jesús cuando le advirtió que no le contara a nadie. Es una palabra fuerte. Él va tras Jesús y realmente lo sigue. Mateo en su registro dice que Pedro dijo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te sucederá. Note que Pedro no está haciendo preguntas, él está haciendo declaraciones. Y esta es una frase interesante en Mateo. Literalmente dice que Dios te conceda algo mejor que eso. Esto no te va a suceder y nosotros no lo vamos a permitir. Versículo 33. Volviéndose el Señor Jesús y mirando a los discípulos, recuerde que Pedro lo había tomado aparte, reprendió a Pedro para que todos pudieran escuchar. Y aquí usa por tercera vez la misma palabra, esa palabra fuerte. Y dijo, apártate de mí, Satanás. Mateo dice que Jesús le dijo, eres una piedra de tropiezo. Estás en el camino, eres un estorbo. Luego viene el verdadero golpe. Fuera de mi vista, Satanás, es lo que literalmente dice. Y aquí tenemos una ilustración de lo que es una mala idea. Una mala idea es que un seguidor de Jesús juegue a ser Dios, porque cuando lo hace, en lugar de ponerse de parte de Dios, termina poniéndose de parte de Satanás. Él le dice, no estás pensando en los intereses de Dios, sino en los de los hombres. Esta es una acusación contra Pedro, quien no quería la cruz. Estos discípulos buscaban la gloria. ¿Recuerdan la petición de Juan y Jacobo? Han venido con su madre a pedirle que se sienten en los lugares de privilegio en el reino. Es decir, que ellos quieren exaltación, gloria, poder, prosperidad. Y Jesús le dice, me eres tropiezo. Según Mateo, dice que eres una trampa con cebo, una trampa de Satanás, una piedra de tropiezo de Satanás.
Jesús le dice, si tratas de disuadirme de la cruz, estás del lado de Satanás, apártate de mi vista. Esta fue una caída libre, luego de un rápido ascenso en la vida de Pedro, ¿verdad? Jesús le dice, tú eres la piedra de tropiezo. Si tratas de detenerme, de ir a la cruz, recuerden, la cruz en sí misma será la piedra de tropiezo. Y Pedro debió quedar aplastado. Pero el camino del hombre y el camino de Satanás son el camino a la gloria y a la bendición y al poder sin sufrimiento y sin dolor. Pero el camino de Dios a la gloria, a la bendición, al poder, es a través del sufrimiento. ¿Pedro aprendió la lección? Lo hizo. Vamos a concluir mirando algunas cosas aquí en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:21. Para este propósito has sido llamado, ya que Cristo también sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que sigas sus pisadas. Sufrió Jesús, tú también vas a sufrir. Sigue diciendo Pedro, quien no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, verso 22, y aunque fue injuriado, no respondió con injurias, mientras sufría, no profirió amenazas, sino que siguió encomendándose a aquel que juzga con justicia. Recuerden, Pedro está escribiendo a creyentes que sufren, que son perseguidos, y les dice, este es el camino a la gloria y ese es el modelo de su Salvador. Este es el camino de Jesús a la gloria y es el camino a nuestra gloria también, el sufrimiento. Y luego, ahí en el versículo 24, muestra que Pedro entendió el asunto de la expiación sustitutiva de Cristo. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Ahora él entiende Isaías 53, porque extrae de allí esta declaración final. Por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, Pedro entendió la muerte sustitutiva. Pedro entendió que el camino a la gloria es a través del sufrimiento, incluso para el Mesías, para el Salvador, y es igual para cada uno de los que siguen al Salvador. En 1 de Pedro 4:12 dice, no se sorprendan de la terrible experiencia que se vive entre ustedes, no se sorprendan. Versículo 13 del mismo capítulo 4, en la medida que comparta los sufrimientos de Cristo, sigue regocijándote. Versículo 19, los que sufren según la voluntad de Dios confiarán su alma a un Creador fiel para que haga lo correcto. Es decir, aprende a sufrir. Ese es el camino a la gloria. Mire 1 de Pedro 5:10. Después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo te perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá. Y luego aquí hay una doxología que creo sale del corazón de Pedro debido a su propia experiencia. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro necesitaba ser perfeccionado, confirmado, fortalecido y establecido, ¿verdad? Y fue el camino del sufrimiento el que lo llevó a ese lugar. Fue el camino del sufrimiento el que lo perfeccionó, confirmó, fortaleció y estableció, ¿verdad? Las buenas noticias. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Las malas noticias. Va a morir. Las buenas noticias. Va a levantarse. Y la buena noticia se llama Evangelio. Que Jesús murió y resucitó para la salvación de todos los que creen en Él. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por poder estudiar este pasaje que nos ayuda a comprender toda la dificultad que tuvieron los discípulos para aceptar la muerte del Mesías. Muchas gracias porque hoy entendemos que tu muerte significó para nosotros vida eterna y cielo, Señor.
Oramos por nuestros familiares y amigos que todavía no entienden que tú eres el Mesías, el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Oramos que tu Espíritu Santo ilumine en sus mentes la verdad acerca de quién eres tú, Señor Jesús, y muchas gracias por revelarte a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.